Hola, estudiantes de grado tercero. En español vamos a hablar acerca de los gentilicios, páginas 101, 102. Les quiero decir que yo soy acasireña, soy metense, soy colombiana y soy americana. Los gentilicios son adjetivos que determinan el lugar de origen de las personas, los objetos, las plantas, los animales, sea la ciudad, departamento, país o continente. Es decir, que los gentilicios me permiten saber si una persona o determinado objeto es propio, es originario de algún país, de alguna ciudad, de algún departamento o de algún continente. Voy a darles un ejemplo con la presentación que hice al inicio de este video. Les dije que era casireña, es decir, que nací en Acacías. Ese es mi gentilicio. A las personas que nacimos en Acacías nos dicen acasireños. Entonces yo soy acasireña. Como Acacías queda en el departamento del Meta, también soy metense. Soy acasireña, que es la ciudad donde nací. El departamento es el Meta, entonces soy metense. Ese es el gentilicio de las personas que pertenecemos al Meta. A los que nacimos en Colombia nos dicen colombianos. En este caso, como soy mujer, soy colombiana. Y Colombia queda en América, queda en el continente americano. Por eso soy americana. Entonces, que nos quede claro, los gentilicios hacen referencia al lugar de nacimiento de las personas o de las plantas. Vamos a ver un ejemplo también con plantas, animales u objetos. Vamos a ver este ejemplo primero de personas. El tenista español Rafael Nadal participó en el video Gitana de la cantante colombiana Shakira. Tenemos una mujer que nació en Colombia, Shakira. Entonces, al nacer en Colombia, ella es una colombiana y este tenista es nacido en España, por eso es español. El gentilicio de alguien nacido en España sería español, española, de una persona nacida en Colombia, colombiano o colombiana. Cuando hablamos de los animales, vamos a dar este ejemplo. Un canguro australiano tiene aproximadamente 18 años de vida. Este canguro es propio, originario o nació en Australia. Pero en lugar de decir el canguro de Australia tiene, no, podemos utilizar el gentilicio, que en este caso es australiano. Si estamos hablando en femenino sería australiana. Con las plantas. Esta planta es, ahí vemos que se está utilizando para hacer una cama, pero es una guadua quindiana. Entonces nos dice, con la guadua quindiana se fabrican muebles. Es decir que esta planta, la guadua de la que estamos hablando, es autóctona del Quindío. Por eso estamos utilizando su gentilicio, que sería quindiana. Objetos. Por ejemplo, este tamal, ¿no? El tamal podríamos utilizarlo en una oración de esta manera. El domingo desayuné un tamal tolimense. Quiere decir que es un tamal típico del departamento del Tolima. Yo puedo estar en Acacías y comer un tamal tolimense. No es que fueron a traerlo del Tolima, sino que hay una persona que en Acacías puede elaborar un tamal con la receta típica del Tolima, de la misma manera como lo preparan allá. Lo mismo, por ejemplo, hay otros tamales famosos en Colombia que son los santanderianos, que tienen garbanzos, en vez de arvejita le echan garbanzo. Entonces también podría decir, mi tía preparó un tamal santanderiano, que no lo está preparando en Santander, pero la receta es originaria de Santander. Entonces, en lugar de decir del Tolima o de Santander, estamos utilizando sus gentilicios, tolimense o santanderiano. Los adjetivos tienen género masculino o femenino. Estamos hablando que los gentilicios son adjetivos que me permiten calificar a una persona según el sitio de procedencia. Debo tener en cuenta que los gentilicios, al ser un adjetivo, me dice si es masculino o femenino. Cuando me presenté les dije soy acasireña, no les dije soy acasireño, porque yo no soy un hombre, soy una mujer. Entonces, algunos gentilicios, la mayoría, tienen masculino o femenino. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una tostada francesa. Dice, quiero probar esa tostada francesa, femenino.
Y tengo otro ejemplo. El pan francés es el favorito de Fernando. Si estoy hablando en masculino de algo originario de Francia, sería francés. Si estoy hablando en femenino de algo autóctono de Francia, sería francesa. O las papas a la francesa, no sé si también han escuchado ese término. Estos dos son gentilicios, pero quiero que observen que tiene masculino o femenino. Lo mismo, soy colombiana, mi papá es colombiano. Yo no puedo decir que mi papá es colombiana, porque mi papá es un hombre, es masculino. Ni puedo decir que soy colombiano porque soy una mujer, femenino. Los adjetivos tienen número, es decir, plural y singular. Recordemos que los gentilicios son adjetivos que me dicen de qué lugar es alguna persona o algún objeto. Recordemos que singular hace referencia a uno solo y plural a más de uno, dos, tres, cuatro. A veces pensamos que plural son muchísimos y no, con dos, con tres ya podemos hablar de algo plural. Vamos a ver unos ejemplos de gentilicios en singular y en plural. Para el almuerzo necesito raíces chinas. Plural, estoy hablando de más de una. Y el domiciliario trajo una caja de comida china. Chinas, China. China, singular, chinas, plural. Y ya estamos utilizando ese mismo gentilicio. Otro ejemplo, me encanta la lasaña italiana. No puedo decir me encanta la lasaña italianas. Pero en italianas sí quedaría bien decir las recetas italianas son deliciosas. No queda bien decir las recetas italianas son deliciosas. Entonces, en esto necesitamos mucha coherencia al momento de crear una oración o de leer una oración donde el gentilicio esté en singular o en plural. Los gentilicios se escriben en minúscula y esto es algo muy importante, en lo cual muchas personas, aún siendo adultas, se confunden. Como los países van en mayúscula, Venezuela, Colombia, Perú, lo mismo las ciudades, los departamentos, Meta, Caquetá, Bogotá, Antioquia, se escriben en mayúscula, muchas personas piensan y asocian que los gentilicios van en mayúscula y no es así. No sé si se dieron cuenta en los que ya he mostrado, en todos los ejemplos que he mostrado, van en minúscula. El país sí va en mayúscula. España, Colombia, Venezuela, lo mismo las ciudades. Cali, Medellín. Pero si voy a hablar de sus gentilicios, van en minúscula. Para que lo tengan en cuenta porque es algo muy común en lo que las personas se confunden. Acá vemos unos ejemplos. La persona de España es español o española. Y observemos que al frente está en minúscula. Lo mismo con Alemania. Alemán o alemana. Empieza en minúscula los gentilicios, pero el país está en mayúscula. Francia, francés o francesa. Estados Unidos, estadounidense. En este caso, estadounidense no tiene femenino ni masculino. Se dice igual para decir que ella es una mujer estadounidense o que mi primo es un hombre o es un ciudadano estadounidense. No tiene, en este caso, género. Hay algunos, muy pocos casos donde no se diferencia femenino o masculino. Italiano, italiana. Brasileño, brasileña. Chino, china. Los países están en mayúscula porque son nombres propios, pero los gentilicios se escriben en minúscula. Por favor, no lo olviden. La formación del gentilicio a partir del nombre del lugar presenta muchos casos comunes en los que se le añade al final terminaciones como las siguientes. No hay una regla como tal para saber cómo se dice siempre las personas de Acacias. No son reglas, ya son maneras como siempre se le han llamado a las personas de ese sector, o lo mismo en Guamal, los guamalunos, siempre se les ha llamado así y ya quedó ese gentilicio. No hay alguna regla ortográfica que me diga cuándo se le pone la terminación uno, una, o la terminación ana, o la terminación es. No, sencillamente es la costumbre, ya recordar cómo se dicen estos sitios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esas terminaciones. Algunos gentilicios terminan en ano y en ana. Por ejemplo, alguien de Perú es peruano y peruana, ¿sí? Masculino, femenino. De Colombia, colombiano, colombiana. De Bolivia, boliviano, boliviana. De Ecuador,
ecuatoriano, ecuatoriana, de Venezuela, venezolano, venezolana, de Australia, australiano y australiana. No hay una regla, sencillamente las personas o los objetos pertenecientes a estos países tienen terminación ano, ana. Hay otras terminaciones cuando terminan en es y en esa. Francia, francés, francesa. Escocia, escocés, escocesa. Holanda, holandés, holandesa. Portugal, portugués, portuguesa. Son algunos ejemplos de países cuyos gentilicios terminan en es y en esa. Algunos terminan en eño y en eña. Estamos hablando de países. Panamá, panameño, panameña. Brasil, brasileño, brasileña. Aunque también a veces se escucha el brasilero, brasilera. Estuve buscando y según la Real Academia de la Lengua Española se puede mencionar de las dos maneras. Honduras, hondureño, hondureña. Hay otras terminaciones como ino, ina. Alguien que nace en Argentina es argentino o argentina. En China, chino o china. Palestina, palestino, palestina. Filipinas, filipino y filipina. Hay otra terminación en ense. Las personas que nacen en Nicaragua, sean hombre o mujer, son nicaragüenses. Si es un hombre, nicaragüense. Si es una mujer, también se dice nicaragüense. Estados Unidos, ya les expliqué también, estadounidense. Canadá, hombre, ella es canadiense, él es canadiense. Se utiliza el mismo gentilicio. Costa Rica, costarricense y se utiliza para hombre y para mujer. Estudiantes, en nuestro módulo tenemos otros gentilicios que los invito a que los revisemos. Están en la página 101. Austria, austriaco, austriaca. Tienen unas terminaciones poco comunes. Egipto, egipcio, egipcia. España, español, española. Grecia, griego, griega. Uruguay, uruguayo, uruguaya. Turquía, turco o turca. Y en el esquema complementario, al lado derecho de la página 101, tenemos algunos ejemplos de gentilicios de ciudades de nuestro país. Con los estudiantes de Zoom los voy a invitar a cada uno a leer esos gentilicios, entonces los invito a los que no pudieron participar de la clase de Zoom a que lean en sus casas algunos gentilicios de Colombia que terminan en ano, ana, es, esa, eño, eña, ino, ina y ense. Como actividad en clase vamos a hacer lo siguiente. En el cuaderno de español vamos a escribir esto. Activity in class, anota las siguientes oraciones y después vuelve a escribirlas reemplazando el lugar por su gentilicio. Eso lo vamos a hacer tanto con los estudiantes que participaron de Zoom como los que no. Vamos a escribir esta actividad y la vamos a hacer. Vamos a escribir una oración. A mi prima le encanta la lechona. ¿Qué vamos a hacer? A reemplazar el sitio que está ahí. Dice, a mi prima le encanta la lechona del Tolima. Vamos a reemplazar ese del Tolima por el gentilicio. Pero hay que escribir esta oración como está. A mi prima le encanta la lechona del Tolima. Y abajo vamos a escribir nuevamente la oración, pero en lugar de escribir del Tolima, vamos a escribir su gentilicio, que en este caso sería tolimense. Entonces vamos a escribir, a mi prima le encanta la lechona tolimense. No van a escribir la lechona del tolimense, no. La lechona tolimense. Porque vamos a reemplazar el sitio por el gentilicio. Bueno, a mi prima le encanta la lechona tolimense. Bueno, y así va a ser el ejercicio que vamos a hacer con las otras oraciones. Intenten mencionar el gentilicio antes de que la profesora dé la respuesta para ver si están acertando. El cantante de Bogotá, Andrés Cepeda, usa gafas. Van a escribir esta oración y abajo vamos a volver a escribir la oración. Pero en lugar de escribir de Bogotá, vamos a buscar cuál es el gentilicio de un hombre de Bogotá. El cantante bogotano Andrés Cepeda usa gafas. Bueno, después vamos a escribir la siguiente oración. Nairo Quintana tenía una ruana de Boyacá. Escribimos esta oración y pensemos cómo es el gentilicio de Boyacá. Nairo Quintana tenía una ruana boyacense.
tanto a las mujeres como a los hombres de Boyacá se le dice boyacense. Hay personas que dicen que boyaco y la Boyacá, eso no es un gentilicio, es una manera despectiva de referirnos a las personas boyacenses. El gentilicio de ellos es boyacense. La arepa, esta es la cuarta oración, la arepa de Antioquia es blanca. Vamos a escribir esta oración y vamos a pensar, en lugar de decir de Antioquia, ¿cuál será el gentilicio de Antioquia? La arepa antioqueña es blanca. Recuerden pausar el video para escribir las oraciones. Esto para quienes no pudieron participar de Zoom. La quinta oración dice, mi mamá prepara un delicioso sancocho del valle. Y el gentilicio del valle sería, mi mamá prepara un delicioso sancocho bayuno. Recuerden, y los voy a invitar a ver las oraciones que hicimos. Los gentilicios todos inician en minúscula. Tolimense minúscula, bogotano minúscula, boyacense minúscula, antioqueña minúscula y bayuno minúscula. El departamento, ciudad, país va en mayúscula, los gentilicios van en minúscula. En clase también voy a invitar a los estudiantes a hacer esta actividad de profundización 102, la página 102. Actividad 3, está muy fácil, unir con línea los lugares de Colombia con sus gentilicios. En una columna están algunos departamentos de Colombia y al lado derecho, al frente, está varios gentilicios. Vamos a unir con líneas cuál es el gentilicio correcto para Amazonas, cuál es el gentilicio correcto para Valle, para Tolima y así sucesivamente. Y no es más, estudiantes de grado tercero, por favor, compartir estas actividades por Classroom y en Classroom les voy a poner una pequeña actividad para que practiquen este tema. Gracias.